el momento en que yo no tengo la capacidad de perdonar, de aceptar, de valorar, de validar a las otras personas que están a mi lado, a mi prójimo, llámese ese prójimo familia, llámese ese prójimo compañeros de iglesia, llámese ese prójimo compañeros de trabajo, quienes sean. Cuando yo no tengo la capacidad de ver en esa persona la gracia de Dios, cuando no tengo la capacidad de ver a esa persona con los ojos que Dios la ve, con los ojos que Dios me vio a mí, yo termino pareciéndome al deudor de la historia que acabo yo de describir. Una persona mezquina que no ha aprendido a desarrollar amor y no ha aprendido a desarrollar gratitud. ¿Sí me hago entender? ¿Sí nos puede pasar? ¿O eso solamente pasa en la iglesia católica y por allá en otras iglesias? ¿Será que no? Es muy fácil que nos pase a cada uno de nosotros. La tendencia natural nuestra es a hacer ese tipo de cosas. La tendencia natural es olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros y no validar lo que Dios hizo por nosotros y desarrollar una actitud egoísta y una actitud mezquina. Por eso es importante que nosotros lo miremos y por eso es importante que nosotros analicemos nuestra vida frente a esta virtud tan importante que tenemos que aprender a desarrollar. Amén. Muy bien. Ahora, como yo les decía, la gratitud no es algo natural, no es algo normal, es algo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, yo tengo que hacerme consciente del beneficio recibido. Yo tengo que ser absolutamente consciente de que lo que recibí, lo recibí por misericordia y no lo recibí por una bondad propia o por un ejercicio, por algo que yo hice y que me hizo merecedor a aquello que Dios colocó en mi vida. ¿Sí? Si yo no me hago consciente del beneficio recibido, yo no voy a aprender a desarrollar gratitud. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, en muchas ocasiones nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos es el resultado de nuestra propia bondad, ¿cierto? Yo tengo esto porque yo soy una persona disciplinada. Yo tengo esto porque yo he hecho las cosas bien. Yo tengo esto porque es lo que me merezco, ¿cierto? Y andamos por la vida con la cara un poquito levantada diciendo es que yo soy la persona que debería ser, ¿cierto? Yo soy la medida de lo que un ser humano debe ser. Y tal vez no nos lo digamos nosotros con esas palabras textuales, pero en muchas ocasiones en nuestro interior nosotros cultivamos un orgullo espiritual y un orgullo personal que nos hace pensar que por supuesto que a una persona como yo, Dios debería bendecirla. No, pues es evidente que alguien que hace lo que yo hago, pues Dios tiene que bendecirlo. Es evidente que una persona que soy como yo soy, Dios tiene que bendecirlo. Oye, pero mientras yo esté pensando de esa manera, yo no voy a permitirle al Espíritu Santo que realmente Él trabaje en mi vida y pueda construir algo realmente valioso, algo diferente dentro de mí. Y yo quiero que nosotros nos miremos en ese sentido. Si no fuera por la gracia, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿seríamos lo que hoy somos? Si no fuera por la gracia, por la misericordia de Dios, por mejor padre, por mejor madre que usted fuera, ¿usted tendría los hijos que usted tiene? ¿Cierto que no? Hay algo en medio nuestro, hay algo, una cobertura espiritual que nos acompaña, que permite con que nosotros logremos el éxito, que tengamos lo que tengamos y que Dios nos guarde de la calamidad, de tantas cosas terribles que pueden pasarnos en la vida. Esta semana me contaba Dolly, la secretaria acá de la iglesia. No sé si ustedes vieron la noticia que hubo una balacera por acá cerca a la Boyacá. ¿Recuerdan? ¿Sí vieron eso? Un tipo con un fusil, imagínate con un fusil en medio de una ciudad dándose bala con los demás. Y algo interesante es que el esposo de Dolly, Alexander, ellos viven muy cerca, dice que él salió en la mañana y salió a lavar el carro, precisamente frente al lavadero donde fue la balacera. ¿Cierto?
Y se bajó de su carro para que le lavaran su carro, y cuando él se estaba bajando del carro, estaba abajo del carro, comenzó esa balacera. Y le escribió a su esposa, dijo: mire, yo me paré detrás de un poste que había y las balas pasaban por lado y lado. Porque la policía pues se enfrentó a bala con el criminal y pasó eso. Pero él llegó a su casa sin un rasguño. ¿Cuánto tiempo lleva usted y su familia saliendo y entrando de su casa y llegando sin un rasguño? ¿Sí? ¿O a cuántos los atracaron esta semana? No, los robaron, los extorsionaron, les hicieron. ¿Cierto que no? ¿Y eso es por qué? Porque es que nosotros somos muy de buenas, ¿amén? No, ¿cierto que no? Es porque la gracia de Dios está con nosotros. Es porque hay una cobertura espiritual sobre nuestras vidas que permite que realmente nuestras vidas sean protegidas, que lo que nosotros sembramos lo podamos recoger, que podamos disfrutar de una paz, de una estabilidad, que podamos mirar hacia el futuro y decir: el día de mañana será bueno, las cosas van a ir bien. ¿Pero por qué? Porque es Dios quien garantiza esto. Pero tenemos que hacernos conscientes de eso, hacernos conscientes de que si fuera por nuestro propio mérito, muy seguramente hubiéramos fracasado en nuestro proyecto profesional, en nuestro proyecto económico, en nuestro proyecto familiar, en muchas cosas hubiéramos podido fracasar. Pero Dios no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Él ha tenido a bien derramar su bendición sobre nuestras vidas. Amén. Pero se necesita un corazón humilde para poder reconocer que esto es así. Y cuando yo tengo un corazón humilde, le digo: sí, Señor, yo no soy la razón de la bendición. La razón de la bendición eres tú. Cuando eso sucede, entonces puedo comenzar a desarrollar ese valor espiritual que estoy mencionando yo en esta mañana. Puedo acercarme humildemente delante de Dios y puedo decirle: yo no soy nada, yo no soy nadie, pero tú sí haces todo, tú sí traes la bendición, y por lo tanto yo vengo y me postro delante de ti, como lo hizo el único leproso que fue sano. Dice que vino dando grandes voces, vino gritando, diciendo: gracias, gracias por lo que tú hiciste, y se postró delante de Jesús diciendo: Señor, gracias. Interesante. No vean esto simplemente como algo poético. Ay, tan hermoso ese leproso, vino y se postró, el ex leproso, porque ya no era leproso. Ay, tan lindo que vino y se postró delante de Jesús. No, lo que yo quiero que nosotros veamos y que hilemos fino es que desarrollar esa cualidad que tuvo este hombre no es sencillo, no es fácil. Porque lo más sencillo es enamorarse de la bendición y decir: pues ya Dios me sanó, pues ya Dios me bendijo, pues ya Dios me hizo, chao, si te vi no te conozco. Eso es lo normal que suele suceder en nuestras vidas. Pero cuando no sucede eso, sino que por el contrario, lo que sucede es que nosotros realmente nos volvemos delante de Dios y tenemos la capacidad de hacer lo que hizo este hombre, es porque el Espíritu Santo ya tuvo un espacio en nuestras vidas para hacer algo, generar esa cualidad dentro de nosotros. La pregunta en esta mañana es: ¿ya el Espíritu Santo lo hizo? Porque si el Espíritu Santo lo hizo, nuestro corazón en esta mañana no debería estar lleno de queja, lleno de lamento por lo que no soy, por lo que no tengo, por lo que me pasa. Nuestro corazón no debería estar con ese virus de la soberbia, de la altivez, del orgullo. Es que yo sí soy, mientras que los otros no son. Deberíamos tener una actitud humilde delante de la presencia de Dios y una actitud humilde los unos delante de los otros. ¿Por qué? Porque le permitimos a Dios hacer esto en nuestras vidas. Entonces, la idea es que nos miremos a nosotros mismos en esta mañana y nos preguntemos: ¿realmente yo le he permitido a Dios hacerlo? Entonces, como les venía diciendo, ¿cómo lograrlo? Yo necesito hacerme consciente del beneficio que Dios me dio. En segundo lugar, ¿qué debo hacer? Yo debo decidir desarrollar actitudes concretas que me obliguen a cultivar el carácter de una persona grata. Actitudes concretas. La gratitud no es una emoción, ¿sí? No estamos hablando de emociones, estamos hablando de la estructura del carácter.
Estamos hablando de un principio, de un valor que yo encarno en mi propia vida. Y yo digo, yo decido ser una persona grata. Y cuando yo decido ser una persona grata, entonces yo genero acciones concretas para poder realmente mostrar delante de Dios y delante de los hombres la gratitud que yo tengo para con ellos. Era algo que condenaba mucho el Señor Jesucristo en los religiosos de la época, fariseos, saduceos, sacerdotes y todos los demás de la religión judía. Mira cómo eran ellos. Ellos le decían a su papá y a su mamá, le decían, qué pena contigo. Lo que yo tenía para ayudarte en tus necesidades materiales es la ofrenda que preparé para Dios. Y mandaban a su papá y a su mamá con hambre para la casa. Y la Biblia lo registra de esa manera. Y Jesucristo se enervaba frente a esto y decía, no hagan eso, no sean como ellos, ¿cierto? Porque se vestían de una religiosidad y cogían el dinero y viendo que sus papás habían trabajado por ellos, les habían criado, les habían formado y muy seguramente lo que hoy tenían, la riqueza de la que hoy disfrutaban, era porque esos viejos se habían matado en algún momento para dársela, pero se volvieron tan religiosos, se volvieron tan falsos que le decían, mira, con lo que yo te pudiera ayudar, eso lo destiné para el diezmo y para la ofrenda, por lo tanto, mire a ver usted qué va a hacer, ¿cierto? ¿Eso es gratitud? Es una terrible ingratitud y es una terrible acción de indiferencia. Por eso vuelvo y repito, nosotros si queremos realmente cultivar este valor en nuestras vidas, tenemos que tomar decisiones concretas. Señor, ¿qué voy a hacer yo para demostrar mi gratitud delante de ti? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es la acción concreta que tú me estás pidiendo que yo haga para manifestar, para probar de que yo realmente reconozco y valoro el hecho de aquellas cosas que tú has hecho por mí? Para mí como pastor es muy triste cuando una persona, por ejemplo, no tiene trabajo, tiene una circunstancia difícil y viene a la iglesia. Mira, por favor, ayúdame a orar para que me salga este trabajo, ayúdame a orar para que esta oportunidad que se me está presentando realmente se me dé y bueno, tantas cosas. Y como iglesia realmente oramos. En los tiempos de la alborada, en los diferentes momentos de la oración estamos clamando, Señor, respóndele a esa persona, Padre, dale ese trabajo, permite que tenga libertad financiera, permite que pueda tener una oportunidad en su vida y la recibe. Y adivina qué, acá nunca vienen. Acá nunca vienen. Y es algo literal, ¿sí? Hoy es puente, mañana es puente, pues este fin de semana es de puente, ¿cierto? Adivina dónde están. En Melgar, en Villa de Leyva, ¿cierto? Porque es que Dios me bendijo y ahora me gano el doble de lo que me ganaba el año pasado. Y no le estoy hablando de una manera, no es figurativo, es literal, ¿cierto? Muchos acá no tenían trabajo, ganaban el mínimo y terminan ganándose 2, 3, 4, 5 veces lo que se ganaban. Eso no es extraño en la iglesia, porque la bendición de Dios es continua sobre la iglesia y Dios realmente prospera y bendice. Entonces lógico, si yo me ganaba 2 millones y ahorita me estoy ganando 4, pues me queda una plática en el presupuesto. Entonces puente, fin de semana, todo, yo ya tengo mi programa hecho, pero yo no me acuerdo de Dios, a mí no me interesa decir, es que fue Dios quien me dio esto, es que fue Dios quien me permitió esto. No hay ninguna conciencia de eso, ¿cierto? Sino la conciencia, esto es mío, esto me lo gané como fruto de mi trabajo, es mi tiempo, en mi tiempo nadie se mete, con mi vida nadie se mete, yo tomo mis propias decisiones. Adivina cuándo los vamos a volver a ver. Cuando los echen, ¿sí? Cuando los echen, los enfermen, les den una enfermedad horrible, alguna cosa así, es triste, pero es verdad. Entonces ahí vienen otra vez y no, es que Cristo, es que Diosito, usted sabe, pastor, cuánto amo yo a Dios, sí, cómo no, ¿cierto? Pero es algo que nosotros no debemos cultivar, sino por el contrario. Si yo soy consciente de la bendición que Dios me ha dado, si yo soy consciente de lo que Dios ha hecho por mí, entonces yo debo tener acciones concretas de parte mía hacia Dios y poder decirle, mira,
como tú hiciste esto por mí, ahora yo voy a hacer esto por ti. Yo diezmo mi tiempo, yo diezmo de mis dones, yo diezmo de mis talentos, de lo que tú me das, de mi dinero, de todo lo que yo soy. Yo lo diezmo, yo lo ofrendo para ti porque reconozco que tú eres la fuente de mi riqueza. ¿Cierto? En muchas ocasiones, con el tema, por ejemplo, del dinero, que es un tema neurálgico en las iglesias, el cristiano se deja engañar por el diablo y se deja engañar por la sociedad. No, yo no diezmo porque pues yo veo que en la iglesia no hace falta. Y lo que yo he escuchado es que pues, como esa plata se la coge el pastor, entonces yo por eso no lo hago. Y el diablo le da palmadita en la espalda y dice, hazlo así. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque de esa manera el problema no es el dinero. El dinero no es el lío dentro de la iglesia, créanme que no. Y no lo digo porque tengamos abundancia de dinero, no. El problema no es que usted dé o no dé dinero, el problema es que su corazón se está corrompiendo, su corazón se está dañando. En cada momento que usted dice, esto es mío y a Dios no le pertenece nada, en cada momento de eso su corazón se endurece y usted es una persona que pierde el temor de Dios en su vida, pierde el respeto por Dios en su vida. Se lo digo como el pastor de la iglesia. Vuelvo y digo, no es que la iglesia no necesite dinero, la iglesia sí necesita dinero. Pero en otras ocasiones yo se lo he dicho, hay muchas formas de financiar una iglesia, muchísimas formas, ¿sí? Si nosotros no quisiéramos volver a recoger diezmos y ofrendas, simplemente vendemos un edificio como estos que vale más de 2.000 millones, ponemos esa plata a trabajar y con esa plata perfectamente la iglesia vive de aquí el próximo siglo, perfectamente, sin ningún problema. Nada más haga los cálculos. 2.000 millones al 2%, al 3%, al 5%, ¿sí? Con eso es suficiente para sostener una iglesia mensualmente. No habría necesidad de hacer nada más, de nunca más recoger un diezmo, nunca más recoger una ofrenda. No habría ninguna necesidad. La iglesia tiene N cantidad de formas de financiarse. Dios tiene N cantidad de formas de financiar su obra. Pero Dios ha elegido hacerlo por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y qué está buscando Dios de parte de eso? La palabra del Señor lo dice. Dice, para que tú aprendas a temer a Jehová tu Dios. Para que tu corazón se acostumbre a temer a Jehová tu Dios. Y esto tiene que ver con la predicación de hoy, porque nuevamente es lo mismo, es la gratitud. ¿Quién te dio a ti lo que tú tienes? Si tú dices, no, pues me lo di yo mismo. Porque es que yo fui el que trabajé, Dios no trabajó, yo fui el que cogí Transmilenio, yo fui el que estuve 8 horas allá trabajando. Ah, bueno, si fuiste tú, quédate con todo. Pero cuando te falte, no le vas a decir a él que te ayude. Tienes que ser honesto también, ¿no? En eso. Si es por tu propia bondad, si es por tu propia inteligencia, si es porque tú eres bueno, no des nada, porque todo te pertenece a ti, ¿cierto? Pero el día que eso falte, ese día no vayas a mirar a Dios a decirle, oiga Dios, ayúdeme. No, porque eso sería ser uno medio cínico, ¿cierto que sí? En ese momento tengo que decir, soy yo y es mi propia situación, son mis propias circunstancias, yo tengo que asumir las cosas como son. Yo recuerdo una excelente docente que tuve en la universidad y ella, pues yo estudié en la Universidad Católica, la Universidad de Santo Tomás, y ella se presentó y dijo, yo sé que esta institución es católica, pero yo soy atea. Y quiero dejarlo muy claro que yo acá no quiero saber de Dios ni de cosas de Dios. Esto es, yo soy intelectualmente, he leído, he estudiado y me he declarado atea. No quiero conocer de Dios. Y era una persona excelente como docente, inteligente, responsable, honesta, ¿cierto? Fiel en todo lo que se comprometía, mejor que muchos cristianos. En serio que sí, éticamente mejor que muchos cristianos. Pero ella dijo, yo me declaro a mí misma atea. Entonces una persona como ella, si le da un cáncer, se muere. No nos va a poner a ir a una iglesia a orar y a pedir que la unjan con aceite, no. Ella dice, pues esto es una degeneración de las células, somos materia, la materia se creó, se va a desaparecer, simplemente hasta aquí llegamos. Y se declara una persona atea y nace y muere como atea, ¿cierto? Terrible, pero esa es la realidad. Pero es más triste aquel que profesa ser cristiano y vive como si fuera un ateo, ¿cierto? Porque dice, no, yo sí creo en Dios, pero vivo como si Dios no existiera. Dios no hace parte de mi tiempo, Dios no hace parte de mis finanzas, Dios no hace parte de mi familia, Dios no hace parte de nada de lo que yo soy, de mi profesión.
Eso es un ateísmo práctico. Y eso es peor que un ateísmo intelectual. Porque el ateo intelectual por lo menos es coherente con su concepto. Pero el que es pseudoateo es una persona que finalmente ni una cosa ni la otra. ¿Sí podemos evidenciar la diferencia? Cuidado con eso. La próxima semana nos vamos a dar cuenta del beneficio tan grande que es ser una persona grata. Pero en esta mañana es importante que nosotros nos demos cuenta del perjuicio tan grande que genera la ingratitud. Este hombre, el que fue sano, cuando se devolvió y habló con Jesucristo, las palabras finales de Jesucristo para él fue: tu fe te ha salvado, ¿cierto? La gratitud tiene una relación profunda con la fe. La ingratitud tiene una relación profunda con la incredulidad. Una persona que no desarrolla gratitud en su vida es una persona que no desarrolla humildad, es una persona que no desarrolla una vida espiritual sana y tiene la gran tendencia y el gran peligro en terminar en una religiosidad hueca y sin sentido. Por el contrario, aquel que dice: no, yo comprendo que vale la pena ser grato delante de Dios, su fe es una fe que va a comenzar a fortalecerse. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de que no es algo que sea simple, que sea algo que podamos tomarlo con liviandad. Pues si yo soy medio ingrato delante de Dios, pero no estoy cometiendo ningún otro pecado. Oye, es un pecado grave, es un pecado bastante grave delante de la presencia del Señor. Entonces sí es importante que nosotros lo miremos. Sí es importante que lo analicemos y procuremos tener un cambio en nuestro interior. Amén. La próxima semana vamos a dar continuidad a esta enseñanza, pero por hoy solamente quiero que nosotros reflexionemos frente a eso. ¿Qué tanta gratitud o qué tanta ingratitud tengo yo en esta mañana para presentarme delante de la presencia de Dios? Mis actos, los actos que tengo en mi vida, que yo desarrollo en mi vida, ¿qué evidencian? ¿Gratitud o ingratitud? Y yo siempre procuro con las enseñanzas llegar al fondo para que nosotros no nos quedemos en la superficialidad de las cosas. Nosotros normalmente tendemos a excusar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Tendemos a excusarlo, y no quiero ofender lógicamente, pero muy parecido con los fariseos, ¿sí? Cuando ellos decían: no, yo no puedo ayudar a mi papá porque es que yo ya lo di como ofrenda. Una excusa perfecta, pero es una excusa inútil. Nosotros hacemos lo mismo. Decimos: qué pena contigo, Dios, yo no te puedo expresar gratitud porque es que no tengo tiempo, yo vivo tan ocupado que no tengo tiempo, ¿cierto? Por eso no te puedo expresar gratitud. No te puedo expresar gratitud porque no tengo dinero. Tú sabes que yo tuve que hacer esto, hacer aquello, pagar esto, pagar lo otro. No tengo cómo expresarte gratitud. Pero ninguna de esas excusas es válida delante de la presencia de Dios. Por el contrario, la única realidad es que yo soy el resultado de lo que he cultivado o lo que he dejado de cultivar en mi vida. Parte de ser una persona madura, una persona adulta, es tener la capacidad de ver lo que se ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por mí, lo que otras personas han hecho por mí, y poder decir: gracias, gracias, y yo estoy en deuda contigo. Y como estoy en deuda contigo, estoy dispuesto a hacer algo por ti. El apóstol Pablo, él decía: en cuanto a mí, deudor soy a todos. Deudor soy a todos. Por lo tanto, pronto estoy para ir a predicar el evangelio. Porque él decía: soy deudor. Yo te pregunto: ¿tú eres deudor o a ti te deben? Porque es que me parece que a veces Dios nos sale a deber, ¿cierto? Y nos quejamos delante de Dios: ¿por qué no hace? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no la otra? Y en vez de que nosotros seamos deudores, es Dios quien nos está debiendo. Si por alguna razón vinimos en esta mañana sintiendo de que es Dios quien nos debe, pidamos perdón a Dios, arrepintámonos. Digamos: Señor, estoy equivocado, estaba equivocado.
No eres tú quien me debe a mí, soy yo quien te debo a ti. Y pidamos perdón en esta mañana. Si nos hemos dado cuenta que en nuestra vida realmente no hay una actitud de gratitud, de reconocimiento de que yo no soy nada, es Dios quien lo ha dado todo, pídele perdón al Señor. Dile: Padre, yo quiero más bien ser una persona humilde, reconocer que soy un beneficiario de la gracia, de la bondad, de la misericordia tuya. Por lo tanto, dispuesto estoy a tener una actitud humilde, una actitud generosa para conmigo mismo, para con mi familia, para con mi prójimo, para con todos, porque reconozco que eres tú quien me ha dado todo lo que tengo, todo lo que yo soy. Amén.